Esta conferencia comenzará a grabarse. Saludos, mis queridos alumnos de TECOL. Hoy viene un tema interesantísimo. Es la ley orgánica de habeas corpus. Es una parte, digamos, un añadido de la ley de enjuiciamiento criminal, pero claro, la ley era una ley, esta es una ley orgánica. Sabéis, cuando afecta a derechos y libertades, tiene que redactarse en plan ley orgánica. Es muy sencillito y es una pena. Vamos a ver las preguntas que hay. Hay una aquí de momento. Y tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 preguntas en 3 páginas. O sea que esto es fundamental. Así que aunque tardemos un poquito más, vamos a hacerlo en una única tacada porque merece mucho la pena. A ver si lo estáis, ¿eh? Merece mucho la pena. Vamos a ver el preámbulo, porque salió siempre. Esta ya ha salido 2 veces, lo que es un derecho propio de derecho anglosajón. Siempre pueden, habeas corpus suena más a latín, ¿no? A griego, tal, pero no, es anglosajón. De hecho, es sueco. Es una cuestión sueca. Vamos a ver que nos diga Robotón, que nos vaya adelantando temario. La regulación del habeas corpus es un mandato constitucional y un compromiso de los poderes públicos ante los ciudadanos. Se trata de una de las técnicas de protección de los derechos fundamentales del más fundamental de todos ellos, el derecho a la libertad personal. Se trata, como es sabido, de un instituto propio del derecho anglosajón, donde cuenta con una antiquísima tradición y se ha evidenciado como un sistema particularmente idóneo para resguardar la libertad personal frente a la eventual arbitrariedad de los agentes del poder público. Bien, frente a la eventual arbitrariedad de los agentes del poder público. Es decir, cuando es irregular la detención, o aleatoria, o como se dice, está fuera de la ley. La eficaz regulación del habeas corpus exige, por tanto, la articulación de un procedimiento lo suficientemente rápido como para conseguir la inmediata verificación judicial de la legalidad y las condiciones de la detención, y lo suficientemente sencillo como para que sea accesible a todos los ciudadanos y permita, sin complicaciones innecesarias, el acceso a la autoridad judicial. Bien, el detenido, suponiendo que hay una arbitrariedad por parte de los poderes públicos, tiene acceso rápido a la autoridad judicial para que ésta verifique la legalidad de la detención. Tiene que ser rápido y sencillo. Son rápido. Esto no lo subrayamos ahora porque estará después. Y sencillo. Vamos a ver, define un poco más mediante el procedimiento de habeas corpus. Mediante el procedimiento del habeas corpus, regulado en la presente ley, se podrá obtener la inmediata puesta a disposición de la autoridad judicial competente, de cualquier persona detenida ilegalmente. Bien, no se trata de ponerlo en libertad, no es en libertad, sino a disposición de la autoridad judicial. Persona detenida ilegalmente, eso ya tendrá que ver el juez si ha sido ilegalmente o no. Aquí hay unos apuntes, bueno, en la ley ya nos lo dice, pero es para poner a disposición del juez. Y el juez luego lo puede meter en la cárcel. Ojo, no se trata de, esto es muy importante, el juez no va a examinar si es culpable o no. Hay un atestado, unas diligencias, y el juez no va a entrar si este señor es culpable o no. No entra en el fondo, va a entrar en cómo se hizo la detención, relacionado con la detención. El juez puede decir, pues está mal hecha la detención, pero ponerle una medida de prisión. O sea, es la detención. No va a entrar, el juez entrará en el fondo del asunto una vez que reciba las diligencias policiales. La pretensión del habeas corpus es establecer remedios eficaces y rápidos para los eventuales supuestos de detenciones de la persona no justificados legalmente, o que transcurran en condiciones ilegales.
detenciones no justificadas o si están bien justificadas, sin embargo, transcurren en condiciones ilegales. Son los dos aspectos. Si se ha detenido bien o mal, o si mientras está a disposición policial se mantiene dentro de la ley o no. Por consiguiente, el habeas corpus se configura como una comparecencia del detenido ante el juez, y que permite al ciudadano, privado de libertad, exponer sus alegaciones contra las causas de la detención o las condiciones de la misma. Bien, contra las causas de la detención o las condiciones de la misma. No va a entrar el juez en materia de si es culpable o no. Al objeto de que el juez resuelva, en definitiva, sobre la conformidad a derecho de la detención. La eficaz regulación del habeas corpus exige, por tanto, la articulación de un procedimiento lo suficientemente rápido como para conseguir la inmediata verificación judicial de la legalidad y las condiciones de la detención, y lo suficientemente sencillo como para que sea accesible a todos los ciudadanos y permita, sin complicaciones innecesarias, el acceso a la autoridad judicial. Estos son los objetivos de la presente ley orgánica, que se inspira para ello en 4 principios complementarios. Bien, lo veremos a continuación. Ahora va a definirnos qué entiende la ley porque una persona sea ilegalmente detenida. Personas ilegalmente detenidas. Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular. Sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las leyes. Bien, ya vimos la detención, los supuestos ilegales en la que el hecho tenga revista caracteres de delito, racionalmente considerado, y también racionalmente se puede pensar que el ciudadano ha intervenido en el delito. O sea, que el hecho sea delito y que el ciudadano presuntamente ha intervenido. Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar. Bien, estas personas no están detenidas por la policía, pero es que esto abarca todo. Alguien que esté interno en un seminario, por ejemplo, también ilícitamente internados. Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes, si transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al juez más próximo al lugar de la detención. Bien, este es el plazo de la detención. Ya sabemos que hay un plazo que es mientras transcurren las diligencias necesarias y como mucho 72 horas o en terrorismo 2 días más. Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las leyes procesales garantizan a toda persona detenida. Bien, ahora nos dice que el habeas corpus es competencia del juez de penal más próximo, que es el juez de instrucción. Competencia para conocer la solicitud de habeas corpus. Juez de instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad. Si no constare, el del lugar en que se produzca la detención, y, en defecto de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del detenido. Jurisdicción militar, este ámbito será competente para conocer de la solicitud de habeas corpus, el juez togado militar de instrucción constituido en la cabecera de la circunscripción jurisdiccional en la que se efectuó la detención. Bien, aquí vemos un pequeño, no es sino en este ámbito. ¿Sí? En este ámbito. Bien, también habla de los militares y por último, en temas de terrorismo o en las causas que corresponden a la Audiencia Nacional. Si la detención obedece a la aplicación de la ley orgánica que desarrolla los supuestos previstos en el 55.2 de la Constitución, terrorismo, el procedimiento deberá seguirse ante el juez central de instrucción correspondiente. Bien, todo esto es muy preguntable
preguntable y es además muy sencillo. Bien, vamos al cuestionario ya, porque ya me interesa que esta página se vea muy bien. Cuestionario 26. ¿Qué es el habeas corpus? Es una técnica de protección de los derechos fundamentales, en particular el derecho a la libertad personal, que permite a una persona detenida ilegalmente ser puesta de manera inmediata a disposición de la autoridad judicial competente. ¿Cuál es el origen del habeas corpus? Es un instituto propio del derecho anglosajón con una antigua tradición, diseñado para proteger la libertad personal frente a la arbitrariedad de los agentes del poder público. ¿Qué pretende establecer el habeas corpus? Remedios eficaces y rápidos para casos de detenciones no justificadas legalmente o que transcurran en condiciones ilegales. ¿Cómo se configura el habeas corpus? Como una comparecencia del detenido ante el juez, donde el ciudadano puede exponer sus alegaciones contra las causas o condiciones de la detención. ¿Quiénes pueden ser considerados ilegalmente detenidos según el habeas corpus? Personas detenidas sin cumplir los supuestos legales o formalidades requeridas, internadas ilícitamente, detenidas por plazo superior al legal sin ser puestas en libertad o entregadas al juez, o aquellas a quienes no se respeten los derechos garantizados por la Constitución y las leyes procesales. ¿Quién es competente para conocer la solicitud de habeas corpus? El juez de instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad, o en su defecto, el del lugar de la detención o donde se tengan las últimas noticias sobre el paradero del detenido. ¿Qué jurisdicción es competente en el ámbito militar? El juez togado militar de instrucción de la circunscripción jurisdiccional donde se efectuó la detención. ¿Cómo procede el habeas corpus en casos relacionados con terrorismo? Debe seguirse ante el juez central de instrucción correspondiente, según la ley orgánica que desarrolla los supuestos previstos en el artículo 55.2 de la Constitución. ¿Cuáles son los principios que inspiran la ley orgánica del habeas corpus? La articulación de un procedimiento rápido para la verificación judicial de la legalidad y condiciones de la detención, y sencillo para ser accesible a todos los ciudadanos. ¿Qué sucede si una detención no cumple con los requisitos legales o las formalidades prevenidas por las leyes? La persona detenida puede solicitar un habeas corpus para ser presentada ante un juez, quien determinará la legalidad de la detención y podrá ordenar su liberación inmediata si la detención se considera ilegal. Bien. Hay 4 principios. Generalidad, sencillez y carencia de formalismos, pretensión de universalidad y la agilidad, que es el procedimiento que se va a llegar. Y con esto terminaríamos el habeas corpus, muy interesante. Vamos a ver el primero. Aquí hay dos que pueden llevar a confusión, que es generalidad y universalidad. Universalidad, apuntar ahí, son situaciones, cosas, y generalidad son personas, autoridades, que parece puede dar lugar a confusión entre uno. Aquí dice nadie, cosas de personas, y aquí son los supuestos, sino que detenciones que ajustándose originariamente a la legalidad. Esto es universalidad, son hechos. Bien, vamos a verlo entonces. Generalidad. Generalidad. Que implica, por un lado, que ningún particular o agente de la autoridad pueda sustraerse al control judicial de la legalidad de la detención de las personas sin que quepa en este sentido excepción de ningún género, ni siquiera en lo referente a la autoridad militar. Ya hemos visto que la autoridad militar también está implicada con el juez militar togado de instrucción. Y que supone, por otro lado, la legitimación de una pluralidad de personas para instar el procedimiento,
siendo de destacar a este respecto la legitimación conferida al MF y al Defensor del Pueblo, Ministerio Fiscal y Defensor del Pueblo, como garantes, respectivamente, de la legalidad y de la defensa de los derechos de los ciudadanos. bien interesante. ¿Quién puede instar el procedimiento? Quiere decir, ¿quién puede solicitar que se inicie este procedimiento? Podrán instar el procedimiento de habeas corpus, que esta ley establece. El privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, descendientes, ascendientes, hermanos y, en su caso, respecto a los menores y personas incapacitadas, sus representantes legales. El MF. El Defensor del Pueblo. Asimismo, lo podrá iniciar, de oficio, el juez de instrucción competente. Bien, tenemos 4 casos. Privado de libertad y su familia, Ministerio Fiscal, Defensor del Pueblo o el juez de instrucción al que le corresponde. Esa es la generalidad. Personas. Formalismos sencillos. Sencillez y la carencia de formalismos. Posibilidad de la comparecencia verbal y en la no necesidad de abogado y procurador, evitarán dilaciones indebidas y permitirán el acceso de todos los ciudadanos, con independencia de su nivel de conocimiento de sus derechos y de sus medios económicos, al recurso de habeas corpus. El procedimiento se iniciará, salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o comparecencia, no siendo preceptiva la intervención de abogado ni de procurador. Fijaros que este párrafo ha salido 2 veces. Uno como incorrecta y otro como correcta. Bien. En dicho escrito o comparecencia deberán constar el nombre y circunstancias personales del solicitante y de la persona para la que se solicita el amparo judicial regulado en esta ley. El lugar en que se halle el privado de libertad, autoridad o persona, bajo cuya custodia se encuentre, si fueren conocidos, y todas aquellas otras circunstancias que pudieran resultar relevantes. El motivo concreto por el que se solicita el habeas corpus. Bien. Aquí tenemos también en comparecencia. Un momentito, voy a darle aquí arriba. Vamos a separarlo. Viene mejor. Se nos ha ido esto de caña. En dicho escrito debe constar porque no me deja. Un momentito. Debe constar. Me faltaba eso. Y darle a esto fuerza. Bien, lo digo porque la pregunta señala la proposición incorrecta. No, aquí, incorrecta. Dicho escrito de comparecencia deberá constar, dice, el lugar en que se halla el privado de libertad. El preceptivo abogado que hay de intervenir, no hay abogado, ya lo hemos dicho perfectamente, que no hay abogado. Pasamos al tercer principio, que es universalidad, que son situaciones. Pretensión de universalidad. De manera que el procedimiento alcanza no solo a los supuestos de detención ilegal, ya porque la detención se produzca contra lo legalmente establecido, ya porque tenga lugar sin cobertura jurídica, sino también a las detenciones que, ajustándose originariamente a la legalidad, se mantienen o prolongan ilegalmente o tienen lugar en condiciones ilegales. La autoridad gubernativa, agente de la misma o funcionario público, estarán obligados a poner inmediatamente en conocimiento del juez competente la solicitud de habeas corpus, formulada por la persona privada de libertad que se encuentre bajo su custodia. Si incumplieren esta obligación, serán apercibidos por el juez, sin perjuicio de las responsabilidades penales y disciplinarias en que pudieran incurrir. Bien. Y por último tenemos
Agilidad. Agilidad. Absolutamente necesaria para conseguir que la violación ilegal de la libertad de la persona sea reparada con la máxima celeridad, y que se consigue instituyendo un procedimiento judicial sumario y extraordinariamente rápido. Sumario es que es breve, concreto, que no hay mucho papel. Sumario, rápido. Hasta el punto de que tiene que finalizar en 24 horas. Promovida la solicitud de habeas corpus, el juez examinará la concurrencia de los requisitos para su tramitación y dará traslado de la misma al MF. Bien. La pregunta ahora dice, examinará la concurrencia de los requisitos del Ministerio Fiscal. No, ese será el juez. Y luego pues dará traslado de la misma al Ministerio Fiscal. Seguidamente, mediante auto, acordará la incoación del procedimiento, o, en su caso, denegará la solicitud por ser esta improcedente. Dicho auto se notificará, en todo caso, al MF. Contra la resolución que en uno u otro caso se adopte, no cabrá recurso alguno. En el auto de... Bien, no hay recurso porque como es tan rápido, ahí no hay recurso. Lo que diga el juez va a misa. Una cosa es que se lo diga el Ministerio Fiscal, pero no hay recurso. No hay tiempo para darle al detenido 24 horas para que ponga escrito. Es lo que diga el juez, sin más. De ahí viene el llamarse agilidad. En el auto de incoación, el juez ordenará a la autoridad a cuya disposición se halle la persona privada de libertad o a aquel en cuyo poder se encuentre, que la ponga de manifiesto ante él, sin pretexto ni demora alguna o se constituirá en el lugar donde aquella se encuentre. Bien, llama a las autoridades y demás para interrogarlos. Y ahora, antes de dictar la resolución, ya ha oído a la persona, ha oído a la autoridad. Vamos, antes de la resolución. Antes de dictar resolución, oirá el juez a la persona privada de libertad, o en su caso, a su representante legal y abogado, si lo hubiera designado, así como al MF. Bien, el abogado no es preceptivo, no es obligatorio, pero si ha compartido al abogado, pues no se le va a echar, está claro. Acto seguido oirá en justificación de su proceder a la autoridad, agentes, funcionario público o representante de la institución o persona que hubiere ordenado o practicado la detención o internamiento y, en todo caso, a aquella bajo cuya custodia se encontrase la persona privada de libertad. A todos ellos dará a conocer el juez las declaraciones del privado de libertad. Bien, primero escucha al privado de libertad, después escucha para que se expliquen estas autoridades y les dice qué es lo que están denunciando el privado. Dice quien hubiese ordenado o practicado la detención o internamiento y también la persona bajo cuya custodia se encontrase, el guardia que está en el calabozo, por ejemplo. ¿Qué hace al juez ahora antes de dictar la resolución? El juez admitirá, si lo estima pertinente, las pruebas que aporten las personas a que se refiere el párrafo anterior y las que propongan que puedan practicarse en el acto. Que puedan practicarse en el acto. No hay tiempo. En el plazo de 24 horas, contadas desde que se ha dictado el auto de incoación. Pregunta, ¿a partir de cuándo se cuentan las horas? Las 24 horas desde el auto, cuando dio la orden, el juez para realizar el expediente de incoación, de apertura. Los jueces practicarán todas las actuaciones a que se refiere este y dictarán la resolución que proceda. Bien, practicadas estas actuaciones. Practicadas las actuaciones a que se refiere el anterior, el juez, mediante auto motivado, adoptará seguidamente alguna de estas resoluciones. Si estima que no se da ninguna de las circunstancias a que se refiere el uno de esta ley, acordará el archivo de las actuaciones, declarando ser conforme a derecho la privación de libertad y las circunstancias en que se está realizando. Bien, hemos salido absueltos. Ahora, el caso siguiente ya es diferente. Si estima que concurren alguna de las circunstancias de esta ley, se acordará en el acto alguna de las siguientes medidas.
La puesta en libertad del privado de esta, si lo fue ilegalmente. Bien. Decimos, el habeas corpus es para que el juez escuche la circunstancia de la detención. Pero si el juez ve que se ha detenido legalmente, los jueces nunca van a admitir pruebas ni culpas hacia nadie que se hayan obtenido de forma ilegal. Entonces, está diciendo el juez que fue ilegalmente detenido, por tanto, no procede mantener la situación de detención. La pretensión inicial es ir al juez, y al juez, si concurre alguna circunstancia, puede declararlo en libertad. Que continúe la situación de privación de libertad de acuerdo con las disposiciones legales aplicables al caso, pero, si lo considerase necesario, en establecimiento distinto, o bajo la custodia de personas distintas a las que hasta entonces la detentaban. Que la persona privada de libertad sea puesta inmediatamente a disposición judicial, si ya hubiese transcurrido el plazo legalmente establecido para su detención. Bien, si en estas 24 horas que tiene el juez se ha cumplido ya las 72 horas que tiene la policía, pues ya claro, se queda con el juez, se le entregarían las diligencias y se dejaría ahí al detenido. El juez deducirá testimonio de los particulares pertinentes para la persecución y castigo de los delitos que hayan podido cometerse por quienes hubieran ordenado la detención, o tenido bajo su custodia a la persona privada de libertad. En los casos de delito de denuncia falsa o simulación de delito se deducirá, asimismo, testimonio de los particulares pertinentes, al efecto de determinar las responsabilidades penales correspondientes. En todo caso, si se apreciase temeridad o mala fe, será condenado el solicitante al pago de las costas del procedimiento, en caso contrario, éstas se declararán de oficio. Tabla 20. Generalidad. Implica que nadie, incluyendo particulares y agentes de la autoridad, puede evadir el control judicial sobre la legalidad de la detención de personas, sin excepciones, incluso respecto a la autoridad militar. Además, permite a varias personas iniciar el procedimiento de habeas corpus, destacando la legitimación del Ministerio Fiscal MF y del Defensor del Pueblo como garantes de la legalidad y los derechos ciudadanos. Los posibles solicitantes incluyen al privado de libertad, familiares directos, representantes legales de menores o incapacitados, el MF, y el Defensor del Pueblo. También el juez de instrucción competente puede iniciar el procedimiento de oficio. Sencillez y carencia de formalismos. Se caracteriza por permitir la comparecencia verbal y la no necesidad de abogado y procurador, facilitando el acceso al recurso de habeas corpus a todos los ciudadanos, independientemente de su conocimiento de derechos o medios económicos. El procedimiento puede comenzar con un escrito o comparecencia que incluya los datos personales del solicitante y del privado de libertad, el lugar de detención y motivos del habeas corpus. Pretensión de universalidad. Este principio busca que el procedimiento cubra no solo detenciones ilegales por incumplimiento legal o falta de justificación jurídica, sino también aquellas detenciones legales que se extienden o mantienen ilegalmente o bajo condiciones ilegales. Obliga a autoridades, agentes o funcionarios a informar inmediatamente al juez competente sobre cualquier solicitud de habeas corpus, bajo pena de apercibimientos y responsabilidades penales y disciplinarias por incumplimiento. Agilidad. Esencial para corregir rápidamente cualquier violación ilegal de la libertad personal, estableciendo un procedimiento judicial sumario y extraordinariamente rápido que debe concluir en 24 horas. Tras la solicitud, el juez verifica los requisitos, informa al MF, y decide sobre la incoación del procedimiento. El juez ordena la presentación del detenido y, tras escuchar a todas las partes y evaluar las pruebas,
dicta la resolución pertinente. Esto puede resultar en la continuación, modificación de las condiciones de detención, o la liberación del detenido, según las circunstancias del caso. Si se aprecia temeridad o mala fe, el solicitante puede ser condenado al pago de costas del procedimiento. Cuestionario 27. ¿Qué implica la generalidad en el contexto del habeas corpus? Implica que nadie puede sustraerse al control judicial de la legalidad de la detención de personas, sin excepciones. ¿Quiénes están legitimados para instar el procedimiento de habeas corpus? El privado de libertad, su familia directa, el MF, el defensor del pueblo y el juez de instrucción competente de oficio. ¿Qué caracteriza la sencillez del procedimiento de habeas corpus? La posibilidad de comparecencia verbal y la no necesidad de abogado y procurador para su inicio. ¿Qué debe constar en el escrito o comparecencia para solicitar el habeas corpus? Nombre y circunstancias personales del solicitante, lugar de detención si se conoce, y el motivo concreto de la solicitud. ¿A quién se extiende la pretensión de universalidad del habeas corpus? A todos los supuestos de detención ilegal o que se prolongan / mantienen ilegalmente o en condiciones ilegales. ¿Qué obligación tienen las autoridades ante una solicitud de habeas corpus? De poner inmediatamente en conocimiento del juez competente la solicitud. ¿Qué se busca conseguir con la agilidad del procedimiento de habeas corpus? La reparación rápida de cualquier violación ilegal de la libertad personal. ¿Cuánto tiempo tiene el juez para dictar resolución tras la incoación del procedimiento? 24 horas. ¿Qué medidas puede acordar el juez si estima procedente el habeas corpus? Puesta en libertad del detenido, continuar la detención bajo condiciones legales o poner al detenido a disposición judicial. ¿Qué sucede si el juez detecta temeridad o mala fe en la solicitud? El solicitante puede ser condenado al pago de las costas del procedimiento. Es obligatoria la intervención de un abogado para iniciar el procedimiento de habeas corpus. No, no es preceptiva la intervención de abogado ni de procurador. ¿Qué sucede si las autoridades incumplen la obligación de notificar al juez sobre una solicitud de habeas corpus? Serán apercibidos por el juez, sin perjuicio de las responsabilidades penales y disciplinarias. ¿Quién examina la concurrencia de los requisitos para la tramitación del habeas corpus? El juez a quien se presenta la solicitud. ¿Qué personas pueden instar el procedimiento de habeas corpus? Cualquier persona privada de libertad, sus familiares directos, el MF, y el defensor del pueblo. ¿Cuál es el plazo máximo para que el juez dicte resolución después de incoar el procedimiento? 24 horas. ¿Qué acciones debe tomar el juez una vez promovida la solicitud de habeas corpus? Examinar la solicitud, trasladarla al MF, y decidir sobre la incoación del procedimiento. ¿Qué determina si una detención es susceptible de ser examinada mediante el habeas corpus? Si la detención es ilegal, se mantiene o prolonga ilegalmente, o tiene lugar en condiciones ilegales. ¿Qué implica la pretensión de universalidad en el procedimiento de habeas corpus? Que el procedimiento se aplica a toda forma de detención ilegal, sin importar su naturaleza legal inicial. Bien, con esto terminamos el habeas corpus, tema sencillo y con muchas preguntas. Pues imperdonable, aquí se me ha ido. Es imperdonable no llevarlo perfectamente. Así que os lo dejo. Muchas gracias por vuestra atención y continuamos.